humano de la innovación. No sé si alguno de ustedes ha tenido la ocasión de leer este libro de Andrés Oppenheimer, que es un periodista argentino que vive en Miami, con el título Crear o Morir. El foco de atención de él era una comparación entre Silicon Valley, que es digamos, el arquetipo de la innovación, y Latinoamérica. Entonces, su planteamiento central es el que ustedes ya leyeron en este párrafo, y es que el secreto es el tipo de gente que se concentra en Silicon Valley. Pasa él a explicar en su texto que más de la mitad de las personas que viven y trabajan en Silicon Valley son extranjeros. Muchos de ellos jóvenes que vienen de todas partes del mundo y que convergen en este ambiente que propicia la innovación. Y es esa diversidad la que propicia la innovación. Por supuesto, hay otros prerequisitos que más adelante miraremos. Volviendo al tema de la primera hoja o diapositiva, hay una serie de diversidades que están correlacionadas con la innovación. Una de ellas es la profesión. Entonces, entre mayor diversidad de profesiones, mayor la diversidad en la mirada respecto a problemas que hay que resolver. Hay personas, independientemente de la profesión, que vienen de diferentes sectores. Aquí de nuevo aplica que entre mayor diversidad en la experiencia sectorial, mayor la probabilidad de tener unas miradas diferentes que no se circunscriben a un solo sector. Mismo pasa con trayectoria de carrera, con la cultura de origen, con el género y con la edad. Entonces, con esto no estamos queriendo decir que Silicon Valley sea misteriosamente una mezcla de todas estas diversidades, porque no lo es. Simplemente algunos de estos elementos brillan por su ausencia, pero los elementos sobrevivientes están correlacionados con una alta innovación. Hay otros prerequisitos, y es que internamente las organizaciones promuevan ideas innovadoras, que la forma como se toma decisiones tenga en cuenta las diferentes perspectivas, que haya escucha y por supuesto que los colaboradores quieran correr el riesgo de presentar sus ideas. Hay una encuesta de PricewaterhouseCoopers que muestra que en las empresas en donde hay estrategias de diversidad e inclusión, ha habido y que a juicio de estos CEOs, de estos directivos, ha habido una contribución explícita al mejoramiento de su desempeño, y los indicadores de innovación de las empresas que promueven la diversidad y la inclusión son prácticamente el doble de las empresas que no lo son, que es un indicador de innovación. Pues el número de productos o servicios que en un periodo de tiempo son novedosos para los clientes de esa empresa. Las características de esos productos o servicios, el uso, por ejemplo, de plataformas tecnológicas, la utilización de propiedad intelectual protegida, etcétera, etcétera. Uno de los puntos que quiero terminar de reseñar el libro de Oppenheimer es que la gran diferencia entre empresas y regiones del mundo que son canteras de innovación y las que no lo son es la existencia de tolerancia ante el fracaso. Y en otras palabras, no tolerancia por la simple ok, no te castigamos, sino tolerancia en un sentido más propositivo. Hágale, ensaye, cambie las cosas. Si no nos funciona, bueno, puede que al tercer intento, como dicen, a la tercera la vencida. En esas organizaciones, esas regiones del mundo donde ese tipo de ambiente de experimentación se promueve,
también se generan las mayores innovaciones. Esto no quiere decir que todas las innovaciones prosperen. De hecho, nosotros trabajamos en la Cámara Verde de Comercio con inversionistas que han venido a diferentes ruedas de inversión y que frente a los emprendimientos con los que ellos se reúnen, no están aspirando a que de 10, están sí aspirando a que de 10 al menos uno. Pero para llegar a ese uno, muchas veces les toca apoyar a 100. Por supuesto, si la matemática no miente, si apoyan a 100 y la estadística es uno de cada 10, entonces podrían tener 10 innovaciones que van a repercutir favorablemente en sus retornos financieros como inversionistas. Y del lado de las empresas van a repercutir esas innovaciones en crecimiento del mercado. O, y esto también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, retención de los antiguos clientes a quienes las innovaciones les agregan valor adicional. Dando un viraje aquí rápidamente para generar espacio de discusión con ustedes, estamos parados en Colombia, no estamos parados en Silicon Valley. Y una de las peculiaridades de Colombia es precisamente su ecosistema megadiverso. Entonces, permítanme, con ayuda de una de mis colegas de la Cámara Verde, Natalia Sarmiento, que preparó estas diapositivas, los paseo por aquello que deberíamos tener en cuenta para definir nuestros proyectos de innovación. Oh, sorpresa, el agua, el suelo, la energía, como elementos que de manera distintiva en Colombia tenemos en abundancia, ya vamos a calificar esa abundancia, y la biodiversidad. En cuanto al agua, en Colombia tenemos una oferta hídrica 6 veces superior a la oferta mundial, 3 veces mayor que la de Latinoamérica, medida en términos de recursos hídricos por habitante. Sin embargo, la gran o la mayoría de la población rural no tiene acceso a agua y hay regiones del país como La Guajira, hay regiones del país como Chocó, en donde siendo tal vez la región más lluviosa del planeta Tierra, no hay acueductos. En cuanto a el manejo que le hemos venido dando al agro, ahí ven unas estadísticas abajo a la izquierda, en donde la tala de árboles, la eliminación de humedales, ha tenido un impacto negativo en cuanto a el acceso al recurso hídrico. Y finalmente, el cambio climático, esa es la abreviatura que aparece ahí, el CC, ha generado efectivamente calentamiento en la superficie y en particular ha eliminado espacios que antes eran nevados, los hemos perdido. Chingaza es por antonomasia, como decía mi profesor de español, por extensión, el símbolo del agua en este lugar del planeta que algunos de nosotros vivimos, Bogotá. Esta infraestructura natural le permite, esto provee el 80% del agua que los 8 millones de habitantes de Bogotá consumimos. Aquí dice 70%, es realmente 80%. Y sirve también a municipios vecinos. Nosotros, los bogotanos, abusamos de esta amplia disponibilidad de agua y de hecho, frente a Medellín, el consumo per cápita es el doble. La disponibilidad per cápita de agua en estos 20 años que están ahí indicados se redujo significativamente. Por eso también estamos nosotros viendo en las facturas del agua unos cobros que corresponden con la escasez relativa en comparación con
el recurso hídrico per cápita que teníamos hace 10 y 20 años. La mitad del agua, cerca de la mitad del agua se desperdicia en Colombia. Entonces, fíjense ustedes, solamente hablando de este capítulo agua y correlacionándolo con estas invitaciones que antes Oppenheimer nos hacía a innovar, pues ya tienen ustedes por dónde empezar a innovar, ¿cierto? Cómo en lo que ustedes hacen uno puede ahorrar consumo del agua. Suelo. Entonces, ya sabemos la geografía accidentada que tenemos en Colombia. ¿Qué hace? Eso no es tan visible para el común de la gente. Por supuesto, sabemos que se producen alimentos y eso es apenas una pequeña fracción del suelo que tenemos en Colombia. El cálculo es que no hay más de un 15% de la tierra cultivable que efectivamente está cultivable. También el suelo tiene una función de reglamentar o de regular el ciclo del agua, por ejemplo. Por esa vía contribuye, y en términos de captura de gases de efecto invernadero, cuando hay bosques presentes, a producir oxígeno, capturar carbono, y permite reciclaje de nutrientes y demás. Y pues todos sabemos que la industria más grande que hay en Colombia, seguramente podemos llamarla por su nombre, que se llama Bavaria, vive de los recursos que se obtienen desde pozos, sobre todo en alturas como las del páramo. Energía. En Colombia hay un potencial inmenso en energías no convencionales renovables. Y ustedes ven en la foto de la izquierda que las energías no convencionales, esta foto es de hace un par de años, producían apenas, en términos de la capacidad de generación eléctrica, apenas menos de un 1%, por subastas que se hicieron recientemente para ampliar la oferta de energía del viento, eólica y de energía solar. Se espera que en los siguientes 3, 4 años este porcentaje se incremente al orden del 5% y que a 2030, según las proyecciones del gobierno, haya algo superior al 10%. Esto todavía sigue siendo un porcentaje bien bajo, considerando que hay países europeos, hay países como Costa Rica e incluso países más parecidos a Colombia como Chile, que uno se acercan los europeos y Costa Rica al 100% de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales y renovables, y un país como Chile, cuando nosotros estamos apenas rasguñando el 1 o 2% de fuentes de energía renovable generando energía eléctrica, en Chile ya van en el 15%. Estos son el número de proyectos que han pasado por la unidad de planeación del Ministerio de Energía en todas sus fases de aprobación, y que por ende, si hay inversionistas y es rentable para ellos hacerlo realidad, van a entrar a funcionar. Para darles un ejemplo, Colombia se ha movido en el orden de los 30.000 megavatios de capacidad de generación de energía eléctrica, y en el escenario más optimista de ese 2, 3, 4 años hacia adelante vamos a tener menos de 2.000 megavatios generados a partir de energía eólica y solar, o sea, una pequeña fracción. Pasamos entonces a este último capítulo en donde estamos parados nosotros para entrar al tercer y último capítulo en la industria de la construcción, de cuya cadena de valor ustedes forman parte. Todo esto que les acabo de decir, el lado humano de la innovación y pues esta dotación de recursos naturales con la que contamos en Colombia, cómo pueden combinarse para adelantar innovaciones que a ustedes los hagan competitivos
rentables y sobre todo sostenibles y que contribuyan a la resiliencia climática. Y esos términos los vamos a definir adelante. Entonces, en primer lugar, Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta por kilómetro, perdón, más biodiverso en términos de número de especies y en términos de especies por kilómetro cuadrado es el más biodiverso del mundo. O sea, todo lo que nosotros siempre nos enseñan en el colegio de la cantidad de regiones diferentes, etcétera, tiene una incidencia directa sobre esta gran diversidad de especies. Estamos parados en una bomba de tiempo, así como antes hablábamos de los glaciares, que son nevados, que están desapareciendo de forma acelerada por el calentamiento global en Colombia. También tenemos pérdida de especies y el fenómeno que origina esta pérdida de especies es exactamente el mismo. Con los cambios generados por el calentamiento global viene la pérdida de especies, porque su hábitat queda totalmente modificado y estas especies en particular, bien sea fauna o sea flora, no tienen la capacidad de adaptación a esas nuevas realidades. Entonces, esto que aparece aquí a la izquierda, el número 798, son las especies de plantas amenazadas y el número 313 son las especies de vertebrados amenazados. El número 74, más pequeñito abajo, son las especies de invertebrados, de los cuales pues, los más comunes son los reptiles y las ranas y sapos que vemos como cosa rara. 1.200 especies están amenazadas en el país. Y fíjense, el factor de pérdida de biodiversidad en Colombia es que el 20%, cerca del 20% de las especies han desaparecido. Y con ellas, la posibilidad nuestra de sacarle provecho mediante acciones innovadoras a su actual existencia y al protegerlas de la desaparición, mantener a raya virus como los que hoy el, el coronavirus nos ha demostrado que pueden darle un reversazo de 50 años o más a todos los indicadores económicos. Aquí hay algunas cifras que en este momento no es necesario recalcar. Ustedes van a recibir este archivo también, se los va a suministrar Santiago. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hace gente cuando hablamos de biodiversidad? Bueno, resulta que los humanos formamos parte de la naturaleza. Y los humanos, desde el punto de vista de nuestra ubicación geográfica y de nuestras prácticas ancestrales o aprendidas, tenemos una gran diversidad cultural. Y en el caso de este pedazo de territorio en Colombia, esa biodiversidad está alimentada por un hecho de la vida real y es el que les ilustro a continuación. Tenemos una gran oportunidad de agregarle diversidad al funcionamiento de nuestras organizaciones, vinculando laboralmente a personas que tienen calidad de víctimas, son 8 millones de personas, población diversa, las tasas de desempleo de las mujeres y de los jóvenes son muy, muy, muy superiores a las tasas de los hombres de mayor edad. Y finalmente hay un subconjunto de personas que desde la Cámara Verde hemos venido trabajando con Naciones Unidas y con organizaciones cercanas a Naciones Unidas, ayudándoles a desarrollar sus capacidades de empleabilidad para que no tengan que regresarse a hacer lo mismo que hicieron durante los últimos 10, 20 años, que era tirar bala. Surgen entonces oportunidades para los negocios verdes que tengan como propósito recuperar, proteger, conservar, ofrecer productos y servicios que las actividades de conservación permiten aprovechar. Entonces, si hasta hoy la palabra conservación no estaba en su vocabulario o quería significar algo diferente a lo que en el lenguaje
que estoy empleando yo, los invito a considerar. Estamos hablando de proteger las especies de la desaparición. Estamos hablando de proteger la diversidad cultural, de que no contribuya al desarrollo económico. Estamos hablando de conservar el agua y, por supuesto, las fuentes de energía renovables. De todo eso estamos hablando. Normalmente, cuando se habla de conservación, se piensa en los bosques. Eso es también válido considerarlo, porque son parte de una cadena que no hay que ignorar, la que regula el agua, ni más ni menos, y por supuesto, mantiene vivas las especies que de otra forma con las talas de bosques desaparecen. ¿Cuáles son esos negocios verdes? Ahorita les voy a dar otra nomenclatura. Estos son los que tienen una relación directa con temas de conservación. El turismo, ustedes dirán, pero ¿cómo puede si el turismo es una intromisión en la naturaleza? El turismo, en su versión sostenible, puede ser la escuela ambiental que nos está haciendo falta. Lo mismo desde el punto de vista de la educación. La conservación, por supuesto, ayuda a mantener nuestra cadena agroalimentaria, nos permite identificar posibles usos, así no necesariamente sea para actividades de manufactura, sino entender cómo esa naturaleza que ha durado miles de años y que nosotros la tumbamos de una, podría, a través del entendimiento de cómo funciona, generarnos valor. El aumento de la biodiversidad, estamos viviendo una pandemia. Hay investigaciones que han mostrado, antes de que ocurriera esta pandemia, que uno de los flancos débiles de las sociedades en las que se incuban las pandemias es la contención que la biodiversidad permite tener de la propagación de esos virus. Entonces, ahora el mantenimiento y la conservación de la naturaleza pasó a ser una barrera de protección frente a nuevas pandemias. El agua, sin agua no hay vida, y por supuesto sin suelos que se regeneren, tampoco hay alimentos. Y claro, hay situaciones exóticas, Holanda es una de ellas, en donde Israel también, en donde sin suelo apropiado, en el caso de Israel es además sin agua, para producir alimentos. Israeles y cuántos Holandas hay en el planeta Tierra. Desde el punto de vista práctico, en la presentación que inicialmente hizo de lo que yo hago, Santiago, nosotros hemos venido apoyando 7 años y medio, llevamos haciéndolo, a negocios verdes que están en los siguientes sectores que pueden tener un vínculo directo con el que ustedes trabajan. Por un lado está la energía renovable. Yo no sé si ustedes están conscientes de esto. Existe un Consejo Colombiano en Construcción Sostenible y al trabajar muy de cerca con ellos el último par de años en un tema que tiene que ver con incentivos a la construcción sostenible, uno de los hallazgos afortunados fue que el Ministerio de Energía sacó hace energética en la operación de las construcciones, de los edificios, de las viviendas, y que eso le ha generado un margen de una contribución importante al margen de utilidad de estas empresas constructoras, los premios a la eficiencia energética. Y uno de esos premios o uno de los factores que contribuyen a que esos premios se puedan ganar, es la mayor utilización de fuentes de energía renovable, como la que aparece en pantalla. A la derecha abajo tienen un panel solar. Esta, salvo en situaciones especializadas, no tendría una relación directa con ustedes, la economía agroforestal, pero desde el punto de vista del calentamiento global que nos afecta a todos, es la razón principal, junto con otras dos que ya les mencionaré,
la primera ya quedó tocada porque la energía movida a partir de petróleo y sus derivados es la primera de los culpables del calentamiento global. Por eso el reemplazo por fuentes de energía renovable es imperativo, o sea, no tiene reversa. Sí, lo que queremos es ponerle un tope a el tema de la emisión de gases de efecto invernadero. La misma cosa ocurre con la economía agroforestal, que tiene que ver con la conservación de los bosques o su contracarátula, que es la deforestación. Y ya sabemos que en Colombia perdemos bosques al ritmo de 200.000 hectáreas por año. En la operación agrícola hay una enorme contribución, y sobre todo la pecuaria, pero por lo pronto hablemos de la agrícola, a la emisión de gases de efecto invernadero que vía el calentamiento global terminan repercutiendo negativamente en todas las actividades humanas. Los químicos que se utilizan en la agricultura no orgánica contaminan las aguas, generan cáncer a los operadores de los plaguicidas y dañan la salud de los consumidores de los productos hechos con estos químicos. Entonces, por donde uno lo vea, la pregunta es: ¿y por qué no hay más agricultura orgánica o agroecológica? La respuesta es que los suelos de Colombia no es sino que vayan a Boyacá, se han acostumbrado a que solo se produce si hay unas cantidades abundantes de químicos que los alimente, pero la demostración de lo contrario es que hay países, y no hay que irse a Europa, en donde en Latinoamérica el porcentaje de producción agrícola que es de origen orgánico es infinitamente superior al colombiano. Entonces hay unas barreras estructurales que evidentemente hay que desmontar para que pueda crecer la proporción de agricultura que no es nefasta para agua, suelos y humanos. Está el tema de la movilidad verde. Ya hemos visto todos esos debates que ha habido en una ciudad como Bogotá sobre el porcentaje de utilización de vehículos eléctricos en la flota de Transmilenio versus vehículos a diésel, que han sido los predominantes, y los de la transición, en teoría, que son los que se mueven a base de gas natural. Hay ciudades como Medellín, como Cali, que nos llevan la delantera en términos de proporción de uso de vehículos eléctricos en el transporte masivo. En el transporte particular, que incluye las flotas de carga, Colombia también está súper rezagada. Se está proyectando una meta del orden de 600.000 vehículos eléctricos e híbridos como parte del parque automotriz en Colombia a 2030, dentro de 10 años, y eso va a ser menos de el 5% de todos los vehículos que se van a mover en Colombia en esa época, a lo sumo el 10%. Entonces, estamos rezagados en esa materia. Si su industria tuviera que ver, y claro, en algunos casos tiene que ver, la fuente de energía para los vehículos que movilizan materiales de construcción, la fuente de energía para mover las grandes grúas, etcétera, etcétera, todo eso contribuye. Hay un mandato a nivel de COMPES para que paulatinamente en todas las actividades económicas en Colombia se tengan en cuenta principios de la economía circular. Eso se hace más visible a través de la reglamentación del postconsumo y la responsabilidad de las empresas, tanto manufactureras como comercializadoras, de aquello que le entregan a sus clientes, bien sea institucionales o consumidores finales. La reglamentación apunta en la dirección de que eso no se pueda simplemente descartar, sino que idealmente se pueda reutilizar, se pueda reciclar
Dentro de los principios de la economía circular también estaría el que se pueda reducir el uso de materiales que llamamos desechos. Llegamos al capítulo de ustedes. Ustedes saben más de eso que yo, entonces voy a saltármelo. Y hay otro que es el de la moda sostenible. Bueno, y no solo me lo salto porque ustedes saben más que yo, sino porque lo quiero puntualizar en la tercera y última sección de esta presentación, lo de la construcción sostenible. No sé si ustedes sabían, pero después del petróleo y sus derivados, dentro de los que está el plástico, la principal fuente de contaminación de ríos y océanos y de botaderos de basura o rellenos sanitarios son las prendas de vestir descartadas, con todo lo que eso también implica. Les voy a dar un ejemplo. Muchas de esas prendas de vestir son hechas de fibras sintéticas. Y adivinen qué, eso termina en microplásticos que ya han generado daño a la fauna marina y, y para que vean que todo el karma funciona, cada vez más nosotros los consumidores de pescado, que en Colombia no es la dieta habitual, sino en las costas y en las riberas de los ríos, estamos consumiendo microplásticos que nos generan cáncer. Entonces, todo esto no solamente es algo que está de moda, sino es algo que si no lo controlamos como el coronavirus, eh, ya se está devolviendo en contra nuestra. Y finalmente está dentro de la lista de emprendimientos a los que les damos apoyo, aquellos que eh, promueven el turismo de aventura, promueven el turismo de observación, promueven el turismo educativo ambiental y sobre todo se ocupan de que los viajeros no dejemos reguero, que nos convirtamos en personas que respetamos la naturaleza. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas que se espera que en esta década se hagan, eh, uh, se concreten? Y algunas de las cuales la mayoría tienen que ver con la actividad que ustedes realizan. Según la revista de tecnología del MIT, en Boston, la primera de ellas es la captura de carbono vía reciclaje y almacenamiento del CO2 en forma económica. De esto hablaré respecto a el tema de construcción en un segundo. Eh, la segunda que tiene relación con ustedes es el almacenamiento a gran escala de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. Las fuentes de energía renovables como la solar y la eólica tienen la particularidad que son fuentes irregulares y discontinuas. El sol se va de noche. Entonces se necesita que haya maneras de capturarlo que no sean contaminantes. No hay nada más contaminante que una batería. Y cuyo costo, los ciclos de vida además son muy bajos. Lo que ha hecho que el amigo Elon Musk hoy su eh, fábrica de vehículos que se llama Tesla tenga un mayor valor de mercado que las históricas fabricantes de automóviles o ensambladoras de automóviles, es precisamente que el hombre descubrió con sus científicos, él mismo es físico, maneras económicas y ecológicamente razonables de almacenar la energía de la que se alimentan los vehículos movidos con energía eléctrica. Y lo mismo está haciendo con las casas. Hay uno tercero que tiene relación con ustedes, porque esos microplásticos se pueden reciclar. Y ya seguramente todos ustedes han oído hablar de viviendas construidas con base en ladrillos hechos a partir de plástico reciclado. Hay otro que tiene que ver con ustedes, porque no importa que no estén al lado del mar, el hecho de que las fuentes de agua para alimentar el funcionamiento de una construcción puedan venir de la desalinización de una manera eficiente, nos abre la compuerta que tengamos un suministro infinito, en apariencia, de agua potable.
Uno que muy indirectamente tiene que ver con ustedes es el de vehículos autodirigidos de forma segura. Uno que tiene todo que ver con ustedes es la incorporación de inteligencia artificial en los objetos. Algunos de ustedes deben haber oído hablar del Internet de las cosas. Esa expresión hace referencia a que todo lo que nosotros usemos, todo lo que nos pongamos, todo lo que en nuestros artefactos cotidianos, piensen en una nevera. Entonces, una nevera con inteligencia artificial no nos necesita a nosotros, porque a medida que nota que los cartones de leche o las botellas de leche están bajando su nivel, se comunica con el supermercado, nos la pide. Ahora ya hay robots que la entregan y esos robots son colombianos. No operan en Colombia, excepto en Medellín, eh, pero en, eh, en Silicon Valley los robots que hacen entregas a domicilio eh, son de tecnología colombiana. Eh, Hay una que tiene que ver todo con ustedes, la predicción de terremotos y tsunamis para realizar evacuaciones oportunas. Por supuesto que todo lo que tenga que ver con diseño resistente a los sismos eh, está bienvenido, y ha demostrado su utilidad, pero nada mejor que la capacidad de salvar al público que ocupa esos edificios, esas construcciones. Está una que en principio no la puse como directamente relacionada con la actividad de ustedes, pero que con seguridad va a inundar todo lo que hacemos, que es la decodificación de cómo funciona el cerebro y cómo esos impulsos eléctricos, que es básicamente cómo se transmite eh, la información al interior de los cerebros, se pueden emplear el entendimiento de eso, por ejemplo, para desarrollar computadores que emulen el funcionamiento del cerebro. De hecho, ya existen a nivel experimental eh, computadores que simulan el funcionamiento del cerebro. Obviamente son de costo prohibitivo, pero ya sabemos que la ley de Moore también aplica a ese tipo de desarrollos. La ley de Moore era la que decía que cada cierto tiempo el costo de los chips de computador iba a reducirse a la mitad. Uh, y finalmente, y tiene toda la relación con todos los sectores de actividad económica, una de las innovaciones tecnológicas que todo el mundo ansiosamente espera que en esta década y lo más temprano posible ocurra, es la de las vacunas para prevenir y contrarrestar pandemias. Y es en plural. Esta que estamos viviendo no es la primera que en los últimos 20 años se han vivido. De hecho, es como la cuarta o quinta. Lo que pasa es que las otras se pudieron contener en los lugares donde se han originado, no así esta. Entro ya entonces a la parte final de mi presentación para que tengamos 10 minutos de discusión. Uh, ¿Cuáles, habida cuenta de lo que ya hablamos del cambio climático y sus efectos nefastos sobre la naturaleza, cómo puede uno desde las actividades de construcción y su cadena de valor a la que supongo ustedes pertenecen, reducir las emisiones de CO2? Hay una cantidad infinita de documentos guía al respecto. Eh, de esos documentos simplemente les extracto lo siguiente. Y este porcentaje los va a aterrar. Cerca del 40% de las emisiones producidas por el uso de energía y de la operación de la infraestructura y edificaciones se le atribuye a la construcción. 40% del total de las emisiones producidas debido a el uso de energía para la operación de estas construcciones. Está esto refiriéndose tanto a las de uso industrial como a las de uso comercial y finalmente a las de uso residencial. La meta es que a 2030, dentro de 10 años, y esto es en cumplimiento de los acuerdos se llama COP21 de París, de 2015, que a más tardar en 2030 las nuevas construcciones sean carbono neutrales. O sea, esto ya dejó de ser ciencia ficción
o algo que solo se haga en los países avanzados. Esto es un compromiso del gobierno colombiano respecto del cual es responsable porque es signatario del acuerdo. ¿Qué significa ser carbono neutral? Que la captura compense las emisiones. ¿Cómo puede uno compensar al día de hoy? O sea, si todos nosotros quisiéramos compensar la energía que estamos consumiendo para esta transmisión, deberíamos sembrar 100 arbolitos que capturan carbono, o deberíamos crear 10 humedales artificiales con microalgas, porque las microalgas capturan carbono a una tasa 10 veces superior que los árboles convencionales, y así sucesivamente. También va a ser exigible que todas las construcciones, no solamente las nuevas, sino todas las remodelaciones, conduzcan a que haya carbono neutralidad a más tardar en 2050. Y finalmente, hablando de cadena de valor, eh, la construcción como sector eh, tiene que hacerse responsable de que el carbono incorporado en los materiales y en los equipos de construcción se reduzca al menos en 40% de aquí a 2030 y que se alcance la carbono neutralidad en 2050. ¿Cuáles son otros retos de reducción de emisiones de CO2 en las actividades de la cadena de valor a las que ustedes pertenecen? Pues entablar diálogo con la gente de manufactura, obviamente con la gente que hace las obras, con la gente que las comercializa, con la gente que las opera, con la gente que las da mantenimiento y con la gente que las financia. Esos son básicamente los 6 eslabones de la cadena de valor de la construcción. O sea, no es solamente gente que como ustedes en esta firma diseña y construye, sino que tienen que hablar con todos los que les proveen a ustedes elementos manufacturados para que ustedes puedan construir y por supuesto tienen que hablar con aquellos que van a comercializar y operar la infraestructura que ustedes producen y a financiarla. Al interior del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, en el que me imagino ustedes o algunos de ustedes forman parte, ese tipo de diálogo ya existe. Pero el efecto práctico es que no ha habido un cumplimiento de las metas a las que el gobierno colombiano se comprometió. Entonces hay que acelerar ese proceso. Eh, y los dos talones de Aquiles de toda la cadena de valor, en términos del tamaño inmenso de los retos, se llaman la manufactura de materiales y en la industria manufacturera en general es en donde ha habido menos avances en la transición energética. La industria manufacturera en general tiende a depender de calderas, de motores, de, en general, equipo industrial que se mueve con combustibles fósiles y que no ha hecho la transición hacia fuentes renovables. Y lo segundo es que en la operación de las construcciones que ustedes le heredan al planeta y a las ciudades o los campos en donde ustedes desarrollan proyectos, el consumo de energía, que nuevamente tiende a ser primordialmente de fuentes de energía fósil y no de energía renovable. Entonces, digamos, hay una obligación de, desde lo que ustedes hacen y cómo hacen los diseños y cómo hacen las construcciones y cómo dejan listas las infraestructuras para que alguien las opere, reducir el consumo de energía. Eh, Finalmente, los gobiernos municipales y los POTS y todas estas cosas están en la línea de batalla respecto al riesgo climático. Esa infraestructura que operan los gobiernos municipales y las entidades privadas que se articulan con los gobiernos municipales por los permisos que los gobiernos les dan, deben cumplir los estándares de los acuerdos relacionados con la mitigación del cambio climático y además las construcciones antiguas tienen que ser renovadas y reemplazadas. Eso significa unos montos de inversión, o sea, nos vamos a inventar de aquí a 2050 todas las ciudades que conocemos. Así de sencillo. En estos
30 años de diferencia que hay, vamos a rediseñar y reconstruir todo lo que lleva 200 años en hacerse, en 30 años. O sea que ustedes están en un sector que es muy prometedor desde el punto de vista económico, pero también muy exigente desde el punto de vista ecológico. Y los inversionistas lo saben y por eso están dispuestos a no solamente patrocinarles sus proyectos, sino patrocinarles sus empresas. Yo voy a dejar aquí para cumplirles lo que decía de dejar 10 minutos para discusión y comentarios y simplemente les dejo en la pantalla por unos segundos proyectado mis datos de contacto. Entonces, Santiago, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Creo que de lo que comentas, bueno, pues primero nosotros no construimos, sino supervisamos. Ujú, Ya hay unos criterios de sostenibilidad. ujú, Entonces, que unos porcentajes de los materiales sean reciclados, en algunas edificaciones ya estamos hablando de certificaciones LEED, EDGE, CASA, bueno, y eso nos ha llevado a, a generar, ya tenemos un área de responsabilidad social empresarial que seguramente te va a contactar Juanita, pero empezamos a trabajar en estos temas de sostenibilidad para ser una empresa que es sostenible, pero también impacta a sus grupos de interés de una manera positiva y disminuye su impacto lo mayor que se pueda. Entonces, pues acá agradecerte mucho, Mauricio, de verdad, creo que no todos somos conscientes del impacto que genera el sector en el que estamos y cómo empezar a pensar desde los proyectos de innovación, desde cada una de las áreas, siempre tener ese criterio ambiental. Para compartirte también de algo que hicimos recientemente en el proceso de innovación fue incluir un concepto o un criterio de calificación de potencial ambiental de los proyectos. Entonces, acá me gustaría es si nuestros invitados asistentes de MAP tienen alguna duda hacia Mauricio, pues aprovechar a hacerla por el chat eh, y pues aprovechar la oportunidad también de poder contar con él en este espacio. Eh, adicionalmente, Ya veo que hay en el chat algunos comentarios. acá están Ana Salazar habla de ecoturismo. Juana ahí me estaba diciendo que ya le encanta el ecoturismo y eso como cuando tú lo mencionabas es que los que llegamos nos llevemos todo lo que traemos, ¿cierto? Mm. Eso por un lado. Por el otro, que lo utilicemos como una oportunidad para influir positivamente en la economía local. Recuérdense que las personas, nosotros, somos parte de la naturaleza y una de las, digamos, ejes del ecoturismo o poniéndolo en su expresión más larga, turismo sostenible, es que los locales se beneficien con el turismo que nosotros practicamos. Y además que nos enriquezcamos culturalmente, o sea, que consumamos si vamos a San Agustín y entramos al primer McDonald's, no lo estamos haciendo. Claro. Bueno, ahí ya puse para que si alguien tiene alguna pregunta, también de tu exposición, eh, creo que a nosotros nos impacta mucho porque nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en el proyecto de túneles de Chingaza, nosotros hacemos la supervisión de ese proyecto. Uh -huh. También estamos haciendo la supervisión del aeropuerto de Leticia. Entonces es algo que no es ajeno a nosotros, sino estamos muy en contacto con esas culturas, esas comunidades, esos ambientes. Ahí Juanita Santiago. ingeniero Joffrey tiene una pregunta. No, buenas tardes. No, completándote de pronto lo que tú dices como empresa, MAP ha tomado mucho impulso y de pronto no es tan visible para los demás, pero el viaducto en Cartagena, el de la Ciénaga, la iluminación se pensó primordialmente en hacerla para proteger las especies que estaban alrededor, para no alejarlas del sitio pues, de la construcción, porque era un espacio de ellos. El tipo de baterías que se usaron es una empresa francesa de punta que le está compitiendo a Tesla para, o sea, lo que se explicaba, aprovechar la mayoría son paneles solares. Lo mismo se hizo para en Barranquilla y para Uh -huh. Puente de Onda, ¿sí?
Entonces, toda la parte que tiene que ver con la parte de iluminación de vías, de túneles, pues se ha empezado a planificar y a exigir la parte de LED para que sea más puntualizada la iluminación y no tener ese, como lo explicaba Mauricio, nosotros como seres vivimos de día y pero descansamos de noche y lo mismo son todos. Entonces hay que respetar ciertas áreas y siempre ha sido pues como ese impulso, en mi sector siempre ha estado pendiente de eso, estamos muy preocupados y si es una punta de lanza, pensar cómo se va a almacenar, perdón, toda esa energía que ha sido como el gran freno, porque tenemos paneles solares que recogen muy buena cantidad de energía, pero cómo poderla almacenar y compartirla sin que ese material, esas baterías, al final afecten los sistemas, ¿no? Ujú. Eso es. Los sistemas locales, correcto. Ahí Sebastián Orjuela nos pregunta si nos puedes contar un poco si existen planes para implementar Te perdí la última parte, si existen planes para implementar. políticas energéticas o beneficios por uso de energías renovables. Sí, sí, los hay. No es sino ir a la página web de la UPME, la Unidad de Planeación del Ministerio de Energía. Recuerden que las inversiones en el sector energético tienen unos horizontes de planeación de los más largos que existen en la economía y ahí no sería inusual encontrar una planificación hasta 2075, por ejemplo. Luego, mi recomendación sería, porque además estos son planes regionalizados y por supuesto relacionados con fuentes de energía específicas, que si quieren saber desde el punto de vista de proyección hacia dónde vamos y en qué bus todos nos vamos a tener que montar, que naveguen la página de la UPME, ME del Ministerio de Energía. Excelente, excelente fuente de información. Y también Lucy Joya nos pregunta que si en Cámara de Comercio hay algún programa de financiamiento semilla para iniciar proyectos sostenibles en el país. Sí, por supuesto. Nosotros somos una incubadora y por intermedio de terceros somos una aceleradora para proyectos como que ya tengan alguna tracción comercial. Eh, Obviamente, si somos incubadora es para ideas de negocios. La parte de aceleración siempre incluye el acceso a recursos financieros. Pero para poder graduarse de la incubadora y pasar a la aceleradora, ya tiene que haber tracción comercial, ya tiene que haber ventas. Estamos ahorita ejecutando un programa que es relativamente modesto en el sentido del umbral de ingreso a este programa. Lo estamos haciendo con una firma de banca de inversión que se llama Sigma y ellos y sus inversionistas aceptan proyectos que ya estén vendiendo del orden de 50 millones de pesos al año, que es un umbral de entrada relativamente bajo. Hay organizaciones como el SENA y su Fondo Emprender que lo miran al revés y prefieren darle apoyo, tanto financiero como técnico, a proyectos que no hayan empezado a vender. Y eso, en ese ecosistema de emprendimiento, hay una multiplicidad de organizaciones de manera tal que cuando quieran, y tú les puedes compartir mis datos de contacto si no los alcanzaron a capturar en foto o lo que fuera cuando los estaba proyectando, porque los podemos presentar con aquellas entidades que se acomodan a el tamaño y sobre todo los objetivos de impacto que cada uno de ustedes tiene. Excelente. Creo que es súper buen dato porque ahorita también estamos con todo el equipo directivo de MAP fortaleciendo un programa de emprendimientos de familiares y personas relacionadas a MAP. Entonces ahí también teníamos lo del Fondo Emprender del SENA como una de las alternativas, pero también chévere porque no es muy conocido, no es muy conocido la Cámara Verde, no es muy conocido lo que, o sea, no es tan del común que todo el mundo sepa que hay una cámara que está financiando proyectos, digamos, sostenibles. Entonces, pues, Correcto.
Yo creo que, pues para cerrar, les pido por favor a todos los asistentes que llenen la evaluación. Eso nos sirve a nosotros para seguir mejorando estas charlas. Eh, para la auditoría también nos sirve mucho, para las evidencias y todo eso. Entonces, les agradecemos. Ahí Marcela estará compartiendo. Acá tenemos una otra pregunta, Mauricio. ¿Qué tan beneficioso, nos pregunta el ingeniero Wilson Pacasira, qué tan beneficioso es la utilización de maderas sostenibles, las explotadas en reforestaciones, o si tienen impacto negativo en suelos y otros? Sí, ese es un buen punto. Hay varios ingenieros forestales que trabajan con nosotros que podrían dar una respuesta más informada que la que yo en este momento puedo dar. En tanto esas operaciones forestales estén compensando la parte negativa, que es la tala, no debería generar en principio daño a los sistemas de donde es originaria. Habría que verificar si la compensación ocurre localmente u ocurre de otra forma, porque uno también puede compensar comprando bonos de carbono y alguien más en otra región del país está plantando. Entonces, para mirar ese nivel de detalle de bosques maderables, yo los puedo presentar con dos personas que me vienen a la mente, Álvaro Martínez de la Vega y Natalia Sarmiento, ambos ingenieros agroforestales que trabajan con nosotros. Excelente. Listo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te lo digo, eres una excelente persona y creo que a todos los que hemos tenido la oportunidad de participar de tus charlas, siempre nos queda algo de, bueno, por lo menos el cepillo que no sea de plástico, y ahí de a poquitos empezamos cambiando esos hábitos porque vemos que inminentemente debemos hacer un cambio en nuestros comportamientos, tanto productivos y como individuos y como personas. Entonces, para también que sepas que acá MAP, nosotros estamos desarrollando pues bastantes iniciativas en temas de sostenibilidad, y que si en algún momento tienes algún proyecto que quieras trabajarlo con nosotros o validarlo, lo que necesites, pues acá estaremos muy abiertos a co-crear contigo. Bueno, muchísimas gracias por la oferta, gracias a las 134 personas, incluyéndome, que participamos hoy, y gracias a Marcela, que fue quien mantuvo el contacto conmigo para llegar puntualmente. Listo. Ya Listo. tienen todos ustedes, Marcela y tú, Santiago, para que se lo distribuyan a las demás personas la presentación que les acabo de hacer. Listo. Gracias, Mauricio. La Bueno. presentación y el video queda en nuestra página web de Innovación Todos para que la consulten y la compartan con sus compañeros. Recuerden que a las 5 se va a hacer el lanzamiento del reto de creatividad de esta semana, que va a ser un concurso pues muy chévere, para que nos midamos en temas de creatividad, y va a ser algo pues tiene que ver con temas de arte. Entonces, para que participemos. Y pues para finalizar, Mauricio, y les pido porfa que prendan la cámara y sonriamos y tomamos una foto para que nos quede para el recuerdo.